Hola, en este video vamos a repasar un poco lo que es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, el cual está escrito acá con amarillo, en donde sabemos que si tenemos una sucesión numerable de funciones medibles, bueno, acá nos faltó poner la hipótesis que las fn son medibles, ahí convergen CTP a otra función f. Si estas funciones fn están dominadas por una función la cual es integrable, como está acá, es decir, que la integral sea finita, entonces podemos intercambiar el límite con la integral y obtener este resultado. Ahora, el ejercicio que queremos hacer consiste en básicamente los mismos principios, pero en lugar de las funciones fn estar dominadas por una parte constante, va a estar dominada sucesivamente, por así decirlo. Cada n va a estar dominada, cada fn va a estar dominada por gn, y las gn satisfacen ya el intercambio del límite con la integral. Entonces la pregunta es si esto se mantiene, si la conclusión aún se mantiene. A esto se le conoce como teorema de convergencia dominada de Lebesgue generalizado. Teorema de convergencia dominada generalizado, pongamos, por razones obvias. Entonces vamos a hacerlo. El truco para hacer este ejercicio es exactamente igual con la parte por cómo se demuestra el teorema de convergencia dominada. Y con esto quiero decir básicamente que si conseguimos que el límite inferior, las fn de mu, sea mayor o igual al límite superior de las fn de mu, entonces estamos listos, porque entonces eso implica de inmediato que el límite este de acá va a existir, y por esta razón de acá vamos a tener de inmediato la igualdad con el límite. Bueno, comencemos. Cuando hacemos ejercicios de este tipo, lo importante es entender los tres teoremas fundamentales en la parte de medidas, que corresponde a el lema de Fatou, Lepo-Levi, Bepo-Levi, perdón, Bepo-Levi, y que este es monótona y dominada. Ya. El problema de monótona es que claramente, o sea, en un principio es difícil ver cuando esta sucesión la podemos hacer creciente. Existen maneras, obviamente, pero no parece ser la manera más rápida. La segunda es ver dominada. El problema es que dominada, claro, exige que haya algo fijo adelante. Entonces un poquito más, quizás no es muy claro cómo hacerlo. Por eso creo que la manera más correcta corresponde a hacer Fatou, porque, bueno, Fatou se puede hacer casi siempre, porque recordemos que la hipótesis de Fatou solamente exige positividad. Por lo tanto, la dominación que hay en las fn se transmite de inmediato en que si hacemos esta resta obtenemos una función positiva. Esas son positivas. Ajá. Entonces podemos usar el lema de Fatou. Ahora, vamos más hacia abajo. Usando Fatou, pongamos acá en verde, Fatou, tenemos de inmediato que el límite inferior de la gn con fn, si lo metemos en una integral, esto va a tener que ser menor o igual al límite inferior de la integral de gn menos fn a de mu. Recordemos que como las fn van a f y la g van a gn, perdón, la gn van a g, entonces esto de acá va a ser exactamente igual al límite. El límite inferior va a coincidir con el límite, entonces tenemos que esto se va a convertir en la integral de g menos f a de mu. Y esto de acá va a ser menor o igual al límite inferior de la integral de la gn menos... bueno, podemos ahora hacer una separación de las integrales. ¿Dónde tengo acá? Acá está este. Ahí.
gn de mu menos límite superior integral de fn de mu. Sí, es importante notar este cambio de acá que ocurre. Tenemos un límite inferior de la integral de menos fn, ¿no es cierto?, a de mu. Y esto, para poder sacar el menos hacia afuera, es necesario cambiar el límite inferior por el superior. Esto lo hemos conversado un par de veces de por qué tiene que ocurrir. Lo mismo que esta separación de integral. Ahora, continuando, lo bueno es que por hipótesis este límite de acá existe y entonces eso de ahí va a tener que ser igual a la integral de g a de mu, porque el límite inferior va a coincidir con el límite y esto va a tener que ser menor o igual, menos el límite superior de la integral de fn de mu. Por lo tanto tenemos acá una desigualdad más o menos bonita, g menos f de mu, y por lo tanto, continuando con que la integral de g es finita, podemos subtraerla de ambos lados y entonces se obtiene que la integral de f a de mu va a tener que ser mayor o igual al límite superior de la integral de fn a de mu. Veamos que acá hay un signo menos, aquí, por eso se nos da vuelta la desigualdad. Y entonces, si nos damos cuenta, tenemos que en este momento, por ejemplo, si las fn fueran todas positivas, tendríamos de inmediato el resultado del problema, porque este de acá se transforma, se puede escribir con el límite de las fn, y mediante FAT1 obtiene acá de inmediato el límite inferior. ¿Sí? Sin embargo, las f no son todas positivas, las fn, por lo tanto no podemos hacer esta desigualdad de inmediato. Y es necesario aplicar otro paso más para ahora encontrar una desigualdad muy parecida a esta, pero usando el límite inferior. El truco corresponde a que en lugar de tomar g menos f, lo que vamos a hacer, gn menos fn, lo que vamos a hacer ahora es tomar gn más fn, porque si nos damos cuenta, de nuevo por la dominación, tenemos que esto va a ser una secuencia positiva. Uf, qué falta de ortografía. Ya, ahí está. Secuencia de funciones positivas. Ajá. Sí, pues, y aquí tenemos un montón de ventajas porque al no tener el signo menos, el límite inferior no se nos va a dar vuelta como ocurrió acá, en esta parte de aquí, que se nos dio vuelta y en lugar de ser límite inferior, lo transformamos en límite superior. Entonces, usando FAT2, se obtiene que la integral del límite inferior de gn más fn a de mu va a tener que ser menor o igual al límite inferior de la integral de gn más fn de mu. Y por los mismos pasos anteriores, acá lo que sí llega es una integral de g de mu más integral de f de mu menor o igual a la integral de g a de mu más el límite inferior de la integral de fn de mu. Entonces más o menos en esto consiste todos los pasos, porque ahora lo que uno hace es cancelar estos dos compañeros. Voy a poner en rojo como usar otro color. Y se obtiene la desigualdad que nos faltaba, en donde llegamos a que la integral de f de mu hace menor o igual al límite inferior, la integral de fn de mu. Y por la parte anterior tenemos la integral del límite superior, fn de mu. Luego, esto nos permite concluir de inmediato que el límite de la integral de fn de mu va a coincidir con la integral de f de mu.
¿Por qué? Porque por razones clásicas sabemos que este límite va a ser menor o igual al límite superior de las fn de mu, y por lo tanto eso implica de inmediato que este límite sí existe, pongamos existe, y debido al trabajo que hicimos encontramos que este de aquí coincide con ese límite y por lo tanto se obtiene como resultado. Bueno, ese fue el teorema de convergencia dominada de Lebesgue generalizado, el cual nos permite resolver muchos otros problemas que hay. Y bueno, espero que lo hayan entendido.